palabra de Dios nos va a hablar, dice Jesús, la vid verdadera. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo se compara con una viña? ¿Alguien me puede decir? Se compara, amén, porque es una planta que da fruto y que da mucho fruto. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros llevemos mucho fruto, porque el que no dé fruto, dice lo que dijo el hermano, ¿qué dijo? Será cortado. Y nos está hablando a nosotros, los cristianos. A nosotros nos va a hablar. No les va a hablar a los del mundo. Dice Juan 15, 1. Cuando lo tengan me dan un amén. Entonces sí sabemos verdaderamente por qué y para qué somos libres, ¿verdad? En Cristo todos tenemos libertad. Cuando su palabra está en nosotros, su amor está en nosotros. Y somos obedientes. Y somos humildes. Porque Él caminó en esta tierra con mucha humildad y con mucha obediencia al Padre. Porque si vemos en los evangelios, Él, todo lo que decía, yo vengo a hacer las obras que el Padre me envió a hacer. Y así debemos de caminar nosotros en esta tierra, haciendo las obras del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Si alguien me le da lectura al 1 al 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjese bien, dice Jesucristo es la viña y el Padre es el podador. Ese es el hermano Severino podando una viña. El Padre es el podador. Entonces toda viña tiene unas ramas muy largas, ¿verdad? Que crecen muy largas. Pero nos está diciendo el Señor que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Nosotros los cristianos, el que estemos aquí, no nos hace fructíferos. El que estemos en la iglesia no nos hace fructíferos. ¿Cuál es el fruto que el Señor quiere que llevemos? El fruto principal, que pueden tomar asiento, disculpen hermanos. El fruto principal que el Señor quiere que llevemos es darle alabanza al Señor. Dale la honra y la gloria. Ese es el principal fruto que tenemos que darle. Ese es el fruto más importante. Pero después tenemos que dar más fruto. Porque si llegamos a ese punto y no avanzamos, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a cortar y nos va a quitar. Y dice que el que dé fruto lo va a podar, le va a poner fertilizante y va a dar más fruto. ¿Cuál es el fertilizante para nosotros los cristianos? ¿Cuál sería todo eso que nosotros necesitamos para dar fruto? La palabra de Dios, el amor de Cristo y que nos amemos unos a los otros. Eso es lo que Él nos pide, que amemos a Dios y nos amemos unos a los otros así como Él nos amó. ¿Cómo nos amó Él? Nos amó tanto que vino a dar su vida en la cruz del Calvario, por mí, por cada uno de ustedes. Debemos estar agradecidos y por eso dice que tenemos que llevar más fruto. Y nos dice a nosotros aquí, nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no llevaréis fruto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la rama por sí misma no puede dar fruto, si no está pegada a la mata principal. ¿Quién es la mata principal? ¿Quién es la viña? Nuestro Señor Jesucristo. Y toda rama que se seque, que deje de dar fruto, no está diciendo que va a cortar la que está seca. Está diciendo que va a cortar la que deje de dar fruto. La que seca va a ser la que deje de dar fruto, porque hay mucha que deja en un momento de dar fruto. Por eso Él se compara con una viña y nosotros con los pámpanos. Entonces, Dios nos libre, hermanos, de que nomás lleguemos al ministerio y dejemos de dar fruto.
¿Qué tan lejos o qué tan cerca queremos estar de esa viña, que es nuestro Señor Jesucristo? Las ramas son muy largas, pero sabemos que ya cuando va muy larga, ya no da fruto, ¿verdad que no? La tiene que despuntar, ¿sí o no, hermano Severino? Entonces, no dejemos crecer muy lejos de nuestro Señor Jesucristo, de la vid, porque si crecemos muy largos y no damos fruto, nos va a cortar. ¿Y qué pasa si nos cortan? Si nos cortan de la viña, ¿qué es lo que pasa? Se seca y luego de ahí entran los trabajadores o el dueño de la viña y lo lleva al fuego, ¿verdad? Para que no estorbe, para que se acabe la basura. Y líbrenos el Señor de todo eso, mis hermanos, porque para nosotros el no dar fruto es perder nuestra salvación. Y no somos salvos por siempre salvos, no, no. El Señor nos está diciendo que si no llevamos fruto, vamos a ser cortados. No le está diciendo a los de allá de afuera, nos está diciendo a nosotros que estamos aquí sentados. Tenemos que dar fruto. El fruto principal es darle la honra y la gloria al Señor, alabarlo, exaltarlo, pero en espíritu y en verdad. Si venimos aquí con venir a la iglesia, no estamos dando fruto. No es nomás venir a la iglesia, es venir y hacer las obras del Padre. ¿Cuáles son las obras del Padre? Dar fruto en muchos aspectos. No nada más venir aquí a la iglesia. Tenemos que buscar, si la palabra de Dios está en nosotros y el amor de Cristo está en nosotros, a nosotros nos va a doler lo que a nuestro Señor Jesucristo le duele. ¿Qué le duele al Señor Jesucristo? Cuando las almas se pierden allá afuera. Cuando las almas se están perdiendo allá afuera, a Él le duele, porque Él murió por cada una de todas esas almas. Y Él, cada vez que una se pierde, Él sufre. Pero cuando se gana una, hace fiesta en el cielo. Fíjese bien. Entonces tenemos que entender a nuestro Señor Jesucristo que tenemos que trabajar, siempre estar trabajando. Dijo Él, velad y orad, velad y orad. No quiere decir que no dormamos. Quiere decir que siempre estemos preparados, siempre vayamos preparados al trabajo, vayamos a donde vayamos, dispuestos a representarlo, a presentárselo a otra persona. No, tenemos que hacerlos, tenemos que no contaminarnos nosotros con el mundo, sino que ellos se contaminen con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan del Señor para nosotros. El simple hecho de estar en el trabajo, de estar en una tienda, y usted comparte o le presenta el amor de Cristo a un alma que anda en el mundo, usted ya está dando fruto. Usted ya empezó a dar fruto. Pero dice que tenemos que llevar mucho fruto. Dice más abajo. Dice, y yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dios nos libre de eso. La sangre de Cristo nos cura de que nos echen a la lumbre, arder. Mis hermanos, tenemos que concentrarnos y mirar qué es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Él ya está allá junto al Padre, a la diestra del Padre, y está abogando por nosotros. Él está a la diestra del Padre, pero Él quiere que hagamos las obras del Padre. Ahora nosotros que estamos aquí, Él quiere que nosotros sigamos haciendo las obras del Padre. Eso es dar fruto. Eso es ser una viña llena de fruto. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjese bien, si la palabra de nuestro Señor Jesucristo permanece en nosotros, todo lo que pidamos va a ser hecho. No tenemos, eso nos dice, nos da una tarjeta de crédito sin límite. Pero la palabra de Dios tiene que estar en nosotros. El amor de Cristo tiene que estar en nuestros corazones para que esa tarjeta de crédito se active. Para que ese gasto que usted va a hacer pueda ser activado. Y dice más abajo. Dice, en esto se glorificará mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis
discípulos. Fíjense bien. Todavía cuando le pedimos al Padre y estamos dando fruto, Él se goza porque le pedimos. Él se goza cuando nos da, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro, de la plata, de todo, de nosotros mismos. Pero nosotros nos da libre albedrío para que nosotros hagamos conforme nos place. Pero entendamos una cosa que dice el apóstol Pablo: todo puedo obtener, pero no todo me conviene. Por eso no todo podemos tener, porque hay cosas que no nos convienen, porque a Dios no le agrada. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para eso estamos aquí, para agradar, servir y agradar a Dios. Una cosa es servirlo, pero tenemos que servirlo y agradarlo a la vez, para poder estar dando ese fruto del que Él está hablando en su palabra. Porque si no lo servimos y lo agradamos, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjese bien, si la palabra de Cristo está en nosotros, si el amor de Cristo está en nosotros, vamos a llenarnos de gozo, vamos a vivir llenos de gozo. Y Él también se goza a la vez. El Padre se goza, el Hijo se goza, el Espíritu Santo se goza, y nosotros estamos llenos de gozo a la vez. ¿Qué más podemos pedirle al Padre? Pero la palabra y el amor de Cristo tiene que estar en nuestros corazones. Tenemos que amar a Dios primero y a nosotros, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al que está por un lado de nosotros, en vano es lo que estamos haciendo. Porque dice la palabra de Dios: ¿cómo me puedes amar a mí que no me ves? Y al que está sentado por un lado de ti le haces fuchi. No le pones cuidado. Si el pastor dice: voltee y mírelo a la cara y dígale: el Señor nos va a hablar, le dice: el Señor nos va a hablar. No. Si el predicador le dice: voltee, póngale cuidado a la cara y dígale: el Señor esta noche nos va a hablar. Porque así está siendo sincero con su esposa, con su hermano, con el que esté a un lado de usted. Pero si nomás le dice: el Señor nos va a hablar, no. Tiene que voltear, mirarlo a los ojos y decirle: el Señor esta noche nos va a dar de comer, de su caviar, de su palabra, y vamos a llenarnos de gozo. Y dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas mis discípulos. Si damos fruto, somos sus discípulos. Si no damos fruto, somos nomás uno más, que nomás se cambió de ganga. Nomás se cambió. Así es como yo me expreso cuando yo ya me siento que no, hay veces que se siente uno seco. Y le digo al Señor: Señor, ¿nomás me cambié de ganga o qué fue lo que pasó? Porque algo estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y yo me voy a la intimidad con Él y le digo: Señor, ¿qué está pasando conmigo? Y el Señor, si su palabra está en mí, el Señor me dice: espérate, ya voy a hacerte sentir que estoy a tu lado. Y así lo puede hacer con cada uno de nosotros, hermanos. Así lo puede hacer. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dígame usted si no es cierto que nuestro Señor Jesucristo permaneció en el amor del Padre. Porque hasta el último momento, todavía, Él les dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Fíjese bien, ¿estaba en el amor del Padre o no estaba en el amor del Padre? Entonces nosotros tenemos ese amor para el Padre y ese amor para nuestro prójimo, de tal manera que si nos ofende, le digamos: Señor, perdónalo, no sabe lo que está haciendo. ¿Verdaderamente podemos hacer eso, mis hermanos? Porque si no lo podemos hacer, no estamos llevando fruto. El pámpano está a punto de secarse, si no estamos llevando ese fruto. Porque Él dice: yo permanezco en el amor del Padre y
Y ustedes también, y todos sabrán que son ¿quién? Mis discípulos. O sea, Él no dice griten a los cuatro vientos o griten, digan. No, dice si permanecen en mi palabra, si permanecen en mi amor, todos los que lo miren van a saber que son mis discípulos. Así es como Él no quiere que lo hagamos. Quiere que lo hagamos con hechos, no con palabras, porque Él en ningún lugar de los evangelios dice que gritemos a los cuatro vientos que somos sus discípulos. Dice, si mi palabra está en ustedes, si mi amor está en ustedes, todos sabrán que son mis discípulos. O sea, la forma de caminar, ¿qué es la palabra del Señor? Que si el amor de Cristo está en mí, la forma de yo conducirme cuando salgo allá, porque aquí todos somos santos, aquí todos somos santos, pero ¿cómo andamos allá? ¿Cómo andamos cuando salimos de este lugar y nos vamos a nuestro trabajo, nos vamos a la tienda, vamos a visitar a algún hermano o familiar que no vive, que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo le hacemos? ¿Estamos verdaderamente causando una impresión en él o en ella porque somos discípulos del Señor? ¿O nada más se ríen de nosotros por la forma en que... Pero si estamos dando frutos, mis hermanos, como el Señor dice, yo estaría lleno de gozo, yo echaría hasta maromas de gozo, porque el Señor nos dice, si guardas mis mandamientos, si mi palabra permanece en ti, todos sabrán que son mis discípulos. Y dice, yo me gozo, el Señor se goza. Aunque nosotros estemos llenos de gozo, el Señor se goza también. Dice, mi Padre, permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo los he amado. Como les decía, verdaderamente nos amamos unos a los otros, pero el Señor nos manda a hacer, Él se va al extremo. Él nos dice que de qué nos sirve amarnos nosotros a nosotros mismos. Que yo lo ame a usted, que estamos aquí en la iglesia, que amemos a nuestros enemigos, que amemos a la gente que nos ofende, que amemos a la gente que nos hace daño, que eso hace la diferencia y eso lo impresiona a Él. Y así Él sabe que estamos dando fruto, porque de otra manera no estamos dando fruto. Porque si nos amamos nomás a nosotros aquí en la iglesia, entonces el fruto, ¿dónde se queda? Aquí en la iglesia. Y el Señor no fue así como Él planeó esto, que nosotros escuchemos su palabra a través de la Escritura. Él vino e instruyó a 12 personas al principio. Por eso nosotros estamos gozándonos con esta Escritura, con esta palabra, llenándonos, porque esto nos debe de llenar. La palabra de Dios es comida, es mejor que la comida. Porque así como le dijo el Señor Jesucristo al enemigo, ¿qué le dijo? Cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le dijo, no, yo sé que soy el Hijo de Dios, pero no te tengo que decir a ti. Porque la palabra de Dios dice también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que venga de la boca de Dios. Entonces tenemos que estar bien firmes en que el Señor nos dejó la victoria, hermanos, pero se nos olvida. Entramos en una tribulación y se nos olvida que el Señor le quitó el derecho que Adán le había dado a Satanás. El Señor fue y se lo quitó. Y nos lo dejó a nosotros cuando se fue al cielo. Nos dejó la victoria. Dijo, yo lo derroté en la cruz del Calvario, yo me voy, pero los dejo en victoria. Pero nosotros, ¿qué nos pasa cuando empezamos a tener problemas? Se nos olvida y optamos por... Muchos nos salen cosas malas de la boca, otros andamos desesperados, se nos olvida que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios sin límites, que tenemos un Dios que nos ama tanto, que nos dio a su Hijo amado Jesucristo para que viniera a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por todos, no nomás por mí, no nomás por usted, por todos, hasta por los que andan allá afuera, los que no están aquí en la iglesia.
Dice aquí, vamos a ir a Mateo, a Marcos 4:25. Amén. Amén. Gloria a Dios. El que lo tenga, le dice un amén. Amén. Démele lectura, por favor. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún le tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí el Señor? Que al que tiene y al que busca, más se le va a dar. Amén. Pero al que es conformista, como aquel que le dieron los talentos, el que le dieron uno, que fue y lo enterró porque le tenía miedo al prestamista. Entonces, el que tiene y busca, más se le va a dar. Pero el que es conformista, lo que tiene, se le va a quitar. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice el Señor que le pasa a ese que le quita? Cuando le dice, quítenle lo que tiene y déselo al que tiene 10. ¿Y qué le dice? Y mándenlo afuera. Entonces, pidámosle, busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Y si le pedimos con sabiduría e inteligencia, el Señor con gozo nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Porque Él quiere que nosotros también nos llenemos de gozo a la vez que Él se llena de gozo en darnos todo aquello que le pedimos, pero si su palabra y su amor está en nosotros. Porque si no está en nosotros, Él no escucha la oración. No la escucha. ¿Por qué? Porque no está en nosotros, porque no nos conoce, porque no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros, su amor no está en nosotros. Si vamos a Mateo 13:12, cuando lo tenga me da un amén. Amén. Démele lectura. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Fíjese bien, dice que al que tiene, nos lo está diciendo en el otro evangelio, que al que tiene más se le va a dar, pero al que poco tiene y se conforma con eso poquito, se lo va a quitar, no le va a dejar nada. Entonces esforcémonos, hermanos. Yo los invito a que nos esforcemos a dar fruto, a darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y al Dios Padre, para que llevemos fruto, porque eso es lo principal, darle gloria, alabarlo, exaltarlo, glorificarlo. Ese es el primer fruto que tenemos que dar. Ese es el fruto más importante, pero con ese vienen otras obligaciones de otra clase de fruto que tenemos que llevar, así como Él dice, todo se me dio, Él dice, todo me ha dado el Padre, todas estas ovejas que me dio, pero también me faltan unas, dice, las que andan allá afuera, también tengo que ir a buscarlas. Y ahí es donde nosotros podemos ayudarle a hacer las obras del Padre. Ahí es donde nosotros podemos llevar más fruto. Ahí es donde nosotros podemos poner más en el banco de los cielos para el día del encuentro con Él. ¿Cómo quiere su corona? ¿La quiere adornada o la quiere así nomás? Depende de nosotros. ¿Cuánto vamos a poner en el banco de los cielos? Porque allá es donde es importante. Aquí no. Y vamos a Mateo 25:29. Amén. Déjame la lectura. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. En los dos evangelios esos nos está recalcando en diferentes versículos cómo es nuestro Padre Dios. Él es un Dios de misericordia, un Dios de amor, que nos amó primero Él a nosotros. Nosotros no lo encontramos a Él nos encontró perdidos en nuestros pecados, allá donde andábamos. Muchos de nosotros decimos, es que yo encontré a Dios. Dios no anda perdido, Dios sabe dónde anda, porque Él está en todo lugar. Los perdidos éramos nosotros. Los perdidos, nosotros que andábamos en delitos y pecados, nosotros éramos los que andábamos perdidos. Pero Dios no andaba perdido.
Él nos ama desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos conocía, Él ya sabía que íbamos a estar aquí. Entonces, vamos a Juan. Regresamos a Juan 15. Ahí en el 30, hermano. A ver, Ahí en el 30 dice: debe lectura. y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Quién es el siervo inútil para nosotros? ¿Alguien me puede decir eso? El que no da fruto. Ese es el siervo inútil. El que no quiere caminar la milla extra, porque el Señor se iba al extremo. Por eso no lo querían los sacerdotes, porque él se iba al extremo. Acordémonos que cuando había una ley que los soldados romanos a veces iban cansados con su armadura, y si él iba para allá y usted venía para acá, y si era judío, si él le decía que le cargara la armadura, usted tenía que hacerlo. Era una ley que ellos tenían. Y fueron a quejarse con el Señor Jesucristo pensando que les iba a decir: no, pues no se la lleves. Digo, si te piden que la lleves una, llévasela dos. Por eso al Señor Jesucristo no lo querían los sacerdotes, no lo querían los escribas y los fariseos, porque Él defendía la palabra de Dios, la humildad. La humildad y la obediencia era todo lo que nuestro Señor Jesucristo defendía y caminaba en obediencia y humildad. Porque Él todo el tiempo dijo: yo vengo a hacer las obras del Padre. Eso quiere decir que Él era obediente. ¿Y cómo lo hacía? Con humildad. Con mucha humildad lo hacía. Entonces podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. No nos platicó, no se sentó en el trono y nos dijo: así háganle. Sino que Él se hizo hombre y vino y caminó. Y se humilló tanto, siendo el Rey de Reyes, el que hizo todo esto, con nosotros incluidos, y lavó los pies de sus discípulos. ¿Lavamos nosotros los pies de nuestro hermano? No literalmente, hermanos. Lavar los pies literalmente es bueno, porque dijo el Señor que lo hiciéramos. Dijo: les voy a dejar esto para que ustedes lo hagan, pero no necesariamente tiene que ser así. Lavar los pies de nuestro hermano es respetarlo. Lavar los pies de nuestro hermano es amarlo. Lavar los pies de nuestro hermano es orar por él. Eso es lavar los pies. También literalmente es válido, porque el Señor nos puso un ejemplo y dijo: háganlo ustedes, para que ustedes mismos lo hagan. Pero el amar a nuestro hermano, ya le estamos lavando los pies. Y estamos agradando a Dios. Porque ese es el mandamiento que nos dejó. Que nos amemos unos a los otros así como Él nos amó. Cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento, les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. ¿Y el otro? A tu prójimo como a ti mismo, dijo, y son casi iguales. Así que si no amamos a nuestro prójimo y decimos que amamos a Dios, estamos en un error. Tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo, porque yo soy su prójimo, usted es mi prójimo, y tenemos que tener ese amor, porque Cristo amó hasta Judas, que sabía que lo iba a entregar. Nunca en el Evangelio dice que lo señaló. Hasta el día de la Santa Cena todavía Judas metió el pan en su plato. Y dicen que todo aquel que tenía ese derecho de meter el pan en el plato del maestro es porque era su mejor amigo, porque tenían una amistad muy cercana, y Judas lo hizo. Pero ¿qué pasó con él? Él lo traicionó, y él amó a Judas sabiendo por lo que iba a pasar a causa de él. Lo amó los 3 años y medio que anduvo con él. Ese es el ejemplo que nos deja a nosotros, hermanos. Ese es el ejemplo que vino a dejarnos, que tenemos que amarnos aunque nos hagan mal, aunque nos hagan daño. Porque el Señor dice bien claro: mía es la venganza. El Señor nos libre, pero mía es la venganza, tú cuida tu corazón, dice su escritura. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Nos dice: déjame a mí lo que te están haciendo, tú permanece en mí, que mi palabra esté en ti. Porque si tú quieres tomar venganza, mi palabra no está en ti. Mi palabra no está en ti. Entonces déjame a mí. Si mi amor está en ti, dice el Señor Jesucristo, me vas a dejar a mí arreglar cualquier problema, y tú vas a seguir en mi amor. Y no vas a hacer nada
que te afecte tu salvación o la mía. ¿Sí? Y luego dice 15, 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Fíjense bien, ya no nos dicen sus discípulos, verdaderamente creemos nosotros que el Señor es nuestro amigo. Yo verdaderamente siento que tengo que hacer más para poderlo considerar mi amigo, porque Él ya me considera su amigo. Pero ¿qué estoy haciendo yo para ganarme su amistad? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida y con la de mi prójimo y mi familia para yo poder tener ese privilegio? Y que cuando yo llegue allá, el Señor nomás me ponga cuidado y me diga, hiciste bien lo que te mandé a hacer. Nomás con que levante el dedo, con eso yo ya estoy contento. Pero tenemos que ser sus amigos, así como nos está diciendo en la Escritura, tenemos que ser sus amigos, porque si no, entonces dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todo esto fue lo que le dio el Padre, la Escritura, toda, y nos la trajo para que nosotros tengamos vida eterna a través de su Escritura. Eso es lo que nos lleva al cielo. Este es el mapa que nos lleva al cielo. Este es el mapa que nos lleva al trono celestial. Si no comemos de este libro, es imposible que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Cristo, esté en nosotros. Porque si vivimos con otra literatura o con otro ejemplo, no es el ejemplo de Él. Y el único ejemplo que tenemos que seguir es el que vino Él a hacer aquí en la tierra. Que nos amemos unos a los otros, que amemos a Dios y nos amemos unos a los otros. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces os mando que os améis unos a los otros. Nos vuelve a recalcar ahí 2 veces que nos amemos unos a los otros. Porque si no nos amamos unos a los otros, es en vano lo que estamos haciendo. Si creemos que amamos a Dios y le damos con el puntapié al hermano, estamos en un error muy grande. Tenemos que aprender a amarnos nosotros y amar a Dios. Porque es más difícil. Acordémonos que Pedro le preguntó al Señor, y era una ley que 7 veces tenían que perdonar al hermano, 7 veces en el día. Y fue Pedro a quejarse, Señor maestro, ¿debo de perdonar a mi hermano 7 veces? Y el Señor, me gusta el modo del Señor, Él se iba al extremo, él quería cubrir todo. Dice, no, 70 veces 7. Saque la cuenta, ¿cuántas son? 490 en el día. ¿Tendrá tiempo su hermano para ofenderlo 490 veces en el día? Yo no creo. Entonces, a mí me gusta el modo del Señor. A mí me pongo a leer los evangelios y digo, oh, el Señor por eso no lo quería, porque Él se iba al extremo. Iban a quejarse con Él y Él decía, no, tienes que hacer eso y tienes que hacer más. Así que, hermanos, yo les invito a que hagamos la milla extra, que llevemos fruto, porque si no llevamos fruto, nos vamos a quedar. Nos van a cortar como a las ramas secas, como las ramas que no dan fruto. Porque muchas ramas de la viña no dan fruto. O llega el momento que dejan de dar fruto. Y ese es el ejemplo que nos está poniendo. No dejemos de dar fruto. Que demos fruto todo el tiempo hasta la venida del Señor. Sea mañana o sea en 100 años. Pero que demos fruto. Que siempre estemos llevando fruto. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero no verlos aburridos.